Bueno, bienvenidos a todos los que se van sumando. Vamos a dejar un poquito más porque veo que esto no para de subir. Dejamos unos instantes antes de ya dar pistoletazo de salida. Así que vamos a empezar en breve al primer Lexven de este año, que el año pasado ya empezábamos con esta iniciativa en físico y por desgracia de la pandemia nos hemos visto obligados a cambiar el formato y vamos al online. Esperemos que dentro de poco todos nos podamos ver en persona. Antes lo comentábamos, ¿no, Ramón, Julio? Que en estos eventos siempre había un aperitivo previo, posteriori, un tacto, un contacto, y ahora esto lo hemos perdido un poco, ¿eh? Podemos repetir cuando estén las cañas disponibles. Exacto, sí. Que tiemble el mundo a la que se acabe el COVID. Van por nuestra cuenta, si hace falta, ¿eh? Van por nuestra cuenta. Oye, sí, porque la verdad se echa mucho de menos. Totalmente, sí. Bueno, pues mira, vamos a empezar porque aquí ya está viendo mucha gente y todo el mundo que después se pueda ir incorporando. Así que nada, bienvenidos a todos, bienvenidos a este webinar del Excrea. Como decíamos antes, ya el año pasado empezábamos con esta iniciativa de traer personas importantes del sector emprendedor y así aportar valor para todos y que todos podáis aprender. Siempre hemos pensado desde la casa que al final estas charlas sirven un poco para siempre aprender e inspirarnos y reflexionar sobre nuevos temas del ecosistema que nos interesan a todos. Para los que no me conozcáis, yo soy Robert Burgell, abogado en Lexcrea, y hoy tenemos a dos panelistas de lujo que me hace especial ilusión que hoy estén aquí. Tenemos al CEO de Dozen, a Ramón Saltó. Ramón, después de muchos años trabajando en banca de inversión en Londres, decide volver aquí a Barcelona y creo que este año ya será el 10º aniversario del proyecto que inició de The Crowd Angel, ahora convertido a Dozen. Luego nos va a contar un poquito más sobre esto. Demuestra ahí la visión que también tuvo Ramón, ¿no? Hace 10 años montar un vehículo, una plataforma de estas características y ahora cómo está el ecosistema, que hay tantos actores, pero ellos ahí se avanzaron. Así que bienvenido, Ramón, por estar aquí hoy con nosotros. Muchas gracias. Y luego también tenemos a Julio Rives, valenciano, afincado en Barcelona, ¿no? Ingeniero de formación, que tras muchos años en la industria del automóvil, más de 8, casi 10 años ahí, decidió emprender su propio negocio, ¿no? Su startup, Swipcar, que al final es un marketplace de renting de coches, que con un simple clic, oye, todos podemos tener acceso a un renting de un coche. Sí que diré, y ahí permitidmelo, que al final en nuestra profesión, cuando estamos tan en contacto con inversores y con emprendedores en consejos de administración, te das cuenta cómo trabaja cada uno y la verdad que Julio es de esos emprendedores que creo que todo inversor le gusta, porque al final hace muy buenos report a sus socios, a los inversores, unos consejos muy preparados. Así que nada, Julio, un placer tenerte también hoy aquí. Gracias. No será para tanto, pero verdad. No, pero doy fe, dice Rubén. Así que nada, vamos a empezar un poco. Al final es para que podamos todos aprender, que podamos daros valor a todos los asistentes. Así que si alguien tiene alguna pregunta, yo os diría que no os esperaréis al final. Así también vamos a hacer una charla mucho más dinámica para todos. Con lo cual, cualquier pregunta me va a saltar a mí aquí y la lanzamos entre todos. Si alguien la vamos a anonimizar, es decir, vamos a decir quién la pregunta, por si alguien no quiere que salga su nombre. Y bueno, al final hemos traído aquí a Swipcar y a Dozen para explicar un poco cómo funciona, ¿no? Esto de la inversión en startups a través de plataformas online. Al final tenemos un sector donde tenemos aceleradoras, incubadoras, venture capitals, business angels, y luego tenemos otra entidad, ¿no? Que son las plataformas. Y ahí, por ejemplo, está una plataforma como la que lidera Ramón, ¿no? Y ahí un poco la primera cuestión con la que me gustaría lanzar la charla es, oye, Ramón, ¿cómo funciona esto de invertir a través de una plataforma online? ¿Es fácil, no es fácil? ¿Cómo va esto? Antes de empezar, Rubén, me has matado con lo de los 10 años, ¿eh? No era consciente que ya llevo 10 años y me han caído, o sea, me he sentido viejo de golpe. No, totalmente, me ha matado. Pues oye, mira, no, básicamente, o sea, nosotros nacimos dentro del grupo Inverready y la visión que teníamos, la voluntad, era, sin duda alguna, pues coincidíamos con Inverready en que invertir en startups o incorporar las startups en un portfolio de inversión, en una cartera de inversión, tenía mucho sentido. Y el punto de partida era ver que había un perfil de inversores muy fondistas que se sentían muy cómodos invirtiendo a través de fondos, utilizando fondos que hubiesen un equipo gestor pues que luego en el día a día lo gestionase. Uy, parecía que teníamos una invitada sorpresa. Perdona, Ramón, dale. No, tranquilo. Pero por otro lado veíamos que había otro perfil de inversor pues que le gustaba implicarse, participar
directamente en este tipo de inversiones, aprender del proceso, sentirse involucrado con la tecnología, con la innovación. Y para eso no había un vehículo que pues profesionalizara el proceso de inversión y lo simplificara, sobre todo. Al final, pues invertir en startups pues es un tipo de activo que, como los otros activos, requiere mucha especialización, requiere dedicar muchas horas y es complejo, ¿vale? Entonces, pues bueno, decidimos montar en ese momento de Crowd Angel, ahora Dozen Investments, desde hace 3 semanas ya, enfocado a esto, una plataforma de inversión que permitiera invertir en las mejores oportunidades de inversión. En Como fases otra iniciales. solución, digamos, aparte de los venture capitals, ¿no? Los fondos de siempre, para dar una salida ahí de inversión. Porque ahí, no sé vosotros, Julio, si pensasteis en vuestro roadmap compañía apoyaros en plataformas como las de Dozen, ¿lo teníais planeado? ¿Pasaba vuestra financiación por ahí o no? A ver, nosotros en un principio, y creo que la mayoría de las startups, te centras en tu propia producción de ventas, ¿no? Y en poder financiarte tú mismo con todo lo que puedas, bien sea un Emisa, que es más conocido, bien sea amigos, familia, que es lo típico para empezar. Entonces, yo creo que sí que hay un momento en el roadmap de emprendedor en el que abres foco y lo que intentas es entender quién tiene dinero, siendo muy claro, para dejarte y poder crecer. Entonces, ese es en ese punto en el que te das cuenta de lo que es un crowd, ¿no? La gente, un crowd de un tipo y un crowd de otro tipo, que es el momento en el que nosotros empezamos a diferenciar, también, porque esto también es importante. Luego entraremos en materia un poco más, si queréis, sobre este tema, pero entendemos en ese momento que hay un tipo de inversión pues, que es de Business Angel, que es de una plataforma crowd al uso, es una plataforma crowd por ese significativo, pero en verdad aglutina inversores profesionales que ponen tickets más grandes, Venture Capitals, Business Angels, o sea, acabas entendiendo todo y haces un contacto para entender más. Entonces yo no diría que estaba en una estrella en el roadmap, pero está claro que cuando abres foco y dices, esto está aquí, yo tengo que saber más de esto. Pero al final es una opción más. Claro, sí, no, del todo. Y ahí espero, Julio, perdona Rubén, espero, Julio, que luego cuentes la de veces que nos dijiste que no al principio. Lo que te tuvimos que perseguir. Saldrá. Va a ser transparente, Julio, va a decir las cosas como fueron. Mira, de hecho ya tenemos una pregunta dentro de los que están aquí todos con nosotros. Nos preguntan si la plataforma en concreto asesora al inversor o es un marketplace de inversión. No sé, Ramón, ahí si puedes dar un poco de luz sobre esto. Sí, asesorar al inversor yo creo que es muy amplio el término. Básicamente para que lo entendáis, nosotros hay una primera fase en la que solo estamos nosotros con el emprendedor, en la cual pues captamos operaciones, captamos deal flow, negociamos, la analizamos de arriba abajo, primero el deal, luego nos reunimos con los emprendedores, luego ya pasamos a los unit economics, financials, etcétera, negociamos la valoración, condiciones de inversión y aquí es cuando se publica la operación en la plataforma. ¿Vale? O sea, en consecuencia, no sé tanto si es asesorar al inversor, pero sí que solo publicamos aquellas operaciones que, después de analizarlas durante 2, 3, 4 meses, creemos que es una buena oportunidad de inversión. Ya con el paquete cerrado. Previo, ¿no? Digamos, hay un trabajo previo de scope de buenas oportunidades, podríamos decir. Exacto. De hecho, también entramos en estructura de la operación. Si no cubrimos nosotros todo el ticket y queremos que entre un coinversor, un venture capital, un family office, también trabajamos en estructura de la operación. Vale. Espero que ahí, seguro que habrá quedado clarísimo en la respuesta a la pregunta, porque ahí al final la pregunta es un poco para los dos, porque no sé si Ramón, ahí si en Dozen tenéis un perfil claro de modelo de negocio sobre el que invertir. Ahí Swipcar, por ejemplo, cumplía lo que vosotros buscáis en una empresa. ¿Vais a perfiles en concreto o cómo funciona ese match que hubo también entre vosotros? Mira, obviamente, como cualquier vehículo de inversión, tenemos nuestra tesis de inversión principalmente centrada en compañías tecnológicas o con modelos de negocio innovador, en fases iniciales, con el MVP ya lanzado al mercado y cierta atracción. Luego, es verdad, también te diré que yo creo que el tener una tesis de inversión te sirve para cargártela o para saltártela varias veces, ¿vale? Porque al final todos estamos centrados en encontrar buenas oportunidades de inversión. Entonces, pues, el año pasado, por ejemplo, sin ir más lejos, invertimos en Bioamo, una compañía industrial, que nunca habíamos invertido en una compañía industrial, que tiene patentado y fabrica y comercializa cartuchos de caza biodegradables. O hemos invertido en Incapto,
una compañía que gira en torno a eliminar las cápsulas del café, ¿vale? Entonces, tenemos la tesis de inversión, tecnología, modelo de negocio innovador y tal, pero sobre todo el foco es buenas oportunidades de inversión. Y si encontramos una buena oportunidad de inversión fuera de este foco, la valoramos. Vale. Y ahí me gustaría volver a enlazar con esos dos nos, ¿no? Que decía Ramón que Julio te dio. Esto, Julio, un poco porque... ¿Cómo vino? ¿Cómo fue esta primera interactuación con ellos? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con esto último, Ramón. Perdona, Rubén, que me salto un poco la pregunta y me uno a ella, pero estoy de acuerdo que al final son entrar en buenas oportunidades de inversión. Y si hay algún emprendedor que al final nos escucha, que yo creo que es un poco el foco donde me quiero centrar también para poder ayudar y si sirve, al final yo creo que es algo que los emprendedores también hemos de entender. Es decir, todos los venture capitals o todos los que tienen dinero pueden tener digamos, una preferencia de inversión, bien sea porque la salida, el éxito es más cercano o bien sea porque conoce más ese sector, bien sea deep tech, no deep tech, industrial, etcétera. Pero es verdad y al final te das cuenta que lo que intentas es por las dos partes, que si es una buena oportunidad de inversión y tú lo sabes vender así como emprendedor, al final la otra parte se puede aproximar a entenderlo. Hombre, si es puramente 100% de biotech o algo así, pues a lo mejor no, pero siempre hay ahí algún punto. Entonces, y me meto en la pregunta. Los nos, sinceramente, y con transparencia, o sea, ¿por qué fueron? Yo creo que por una mala concepción nuestra inicial sobre lo que significaba el vehículo de inversión. Es decir, nosotros en un principio habíamos cerrado una ronda de Business Angels, de Family, Friends and Fools y Business Angels, y en un segundo lugar, y lo digo porque además es público, buscábamos una ronda de 500.000 euros para poder financiar el crecimiento y el primer contacto no entendimos nosotros bien, y es un ejercicio nuestro, lo que significaba el crowd. Entonces yo le decía estos últimos días hablando con Ramón que al final hay crowd que son muy al uso, donde tú pones un proyecto y te pueden regalar a lo mejor tu propio producto, poner tickets pequeños y hay en este caso esta solución que nosotros supimos entender con el largo plazo, que eran tickets más grandes, menos inversores también y que alguno de ellos incluso podía invertir tickets bastante mayores, con lo cual nos apetecía mucho, pero hasta que conseguimos entender que eso nos favorecía al nombre o al renombre de Sweetcard, pues hubieron ahí un par de noes que también te decía que eran unos noes a veces que no eran un no definitivo. Aquí noes definitivos yo conozco pocos que se vayan soltando en el mundo emprendedor, inversión. A veces son noes, de momento no. Para negociar, Julio. Ahí... De momento no. Y a ver quién es capaz de sufrir más de los dos. Yo creo que siempre sufre más el emprendedor. A lo mejor Ramón dice que no lo sé. En mi experiencia yo siempre creo que el que sufro soy yo. Pero hay noes que van bien también, porque luego siempre pues ayudan a entender mejor el valor de la compañía, a que alguien la puede perder. Entraríamos ya en esto del momento en el que te encuentras, ese momentum para que el otro también tenga ganas de invertir en ti. Por tanto, eran un no que tampoco podía decir que era un no rotundo, ni mucho menos. En verdad eran un no, bueno, vamos a seguir hablando, vamos a ver otras cosas. Y por último, y acabo, que me he enrollado un montón, lo único que yo creo que es una realidad actual, que el modelo de Dozen está funcionando muy bien y además los otros players del sector ahora lo están entendiendo muy bien. En aquel momento, que tampoco hace tanto, pero 2 años, de alguna manera yo encontraba cierta reticencia que si entraba un modelo donde entraban muchos inversores, pues a lo mejor un venture capital podía decir, hombre, es que ahí vas a tener 40, 50 personas metidas. Y eso es un problema. Yo he de decir que no lo he, bueno, tú lo sabes, Rubén, no lo he vivido, quiero decir, en ningún momento lo he vivido. Y hemos cerrado otra ronda de inversión y estamos creciendo, o sea que esa problemática en mi caso nos ha dado. Bueno, y también porque tienes una buena gestión ahí también, ¿no? Sí, lo gestionas bien, lo comunicas bien con los socios, ¿no? Con los inversores. Por supuesto que has de cumplir la comunicación, has de cumplir los plazos, has de contar con ayuda legal. En este caso, aunque me digáis, bueno, eso es una realidad. Es decir, al final tienes un socio que es legal y que te has de dejar aconsejar en puntos donde como emprendedor no es tu fortaleza. Con lo cual, si haces bien este trabajo, se diluye el problema que para mí sería el principal pain de las plataformas de inversión, como puede ser Dozen en este caso, ¿no? Para mí ese principal problema se puede diluir con una buena gestión legal y propia también de la empresa.
Pero si quieres, complementando lo que has dicho, porque es que es un muy buen punto, dentro de las plataformas de inversión o del crowd equity están habiendo dos modelos, dos submodelos, ¿vale? La plataforma de crowd equity que funciona como un marketplace, que de hecho va a colación también de la pregunta que había antes, en la cual la plataforma prácticamente no hace un análisis y realmente lo que hace es ser el canal de comunicación entre startups e inversores, pero no hay un análisis previo, no hay un contrato de inversión y pacto de socios que otorgue derechos políticos a los inversores y que esté negociado o dirigido por la plataforma, no hay un seguimiento post-inversión y tal. Y luego hay un pequeño submodelo, ¿vale? También en esta línea vamos con la idea de cuando hicimos el cambio de marca y tal, que normalmente son plataformas que han nacido dentro del entorno del fondo de Venture Capital, que utilizan el crowdfunding como la herramienta, pero lo han dotado de toda la capa de la metodología del Venture Capital, ¿vale? En cuanto a la fase del análisis, en cuanto a esto, al contrato de inversión y al pacto de socios, en el post-inversión todo el trabajo que se hace, tanto de gestión de la comunicación entre inversores y emprendedor, pero también acompañamiento cuando hay nuevas rondas, cuando hay desinversiones, cuando sobre cómo evoluciona la compañía, etc. ¿Vale? Y es aquí, yo creo que en España inicialmente siempre se entendía, y todavía quizá un poquito, se conoce el primer modelo, ¿vale? El de marketplace, y poco a poco va viendo, sobre todo hay otros países donde ya hay plataformas con este modelo más inspirado en un VC para inversores particulares, que poco a poco van creciendo y van teniendo su posicionamiento. Sobre todo, además, como son inversiones de un largo plazo, que tardas 4, 5, 6 años en ver realmente las rentabilidades, es ahora cuando la evolución de las participadas empieza a hablar por sí solo del trabajo que estamos haciendo o de la visión que tenemos. O sea, podríamos decir realmente que de estructura tenéis una estructura muy similar a un Venture Capital, ¿no? El contorno no sería como tal, pero sí que la estructura interna, el modo de trabajo, el análisis que hay, el seguimiento en compañías, en las participadas, es como a efectos prácticos, ¿no? Como un propio Venture Capital. Robert, yo te voy a decir que 100% es como un Venture Capital. O sea, en esta parte, o sea, como emprendedor no notas una diferencia para nada, quiero decir. No lo ves. El análisis es el mismo o más incluso. Quiero decir que no, es que yo te diría más, de verdad, o sea, te diría más profundo, porque al final depende de la persona o del equipo que te está analizando, con lo cual no claro, tiene... porque ahí también tú, Julio, te habrás sentido acompañado, también entiendo, por el equipo que ha entrado, ¿no? Que siguen reportándote, apoyándose en el proyecto, aconsejando cómo guiar la compañía, ¿no? De algún modo. Es decir, no se olvidan de vosotros una vez han entrado. No, a ver, yo podría hablar de Dosen como tal, pero al final acabas hablando de personas, ¿no? O sea, que esto es, los equipos y las empresas somos personas. Y he de decir que a nivel personal, pues además de que mantengo buena relación con Ramón Saltor, con Ramón Álvarez, incluso he estado en eventos con Kim también, o sea que no tengo nada. Y es que basta con enviar un WhatsApp para que te pongan en contacto con empresas que están en su portfolio. O sea que yo he de decir que en esto del Smart Money, yo siempre había sido un poco de los burlones, de los que dice, a mí dame el money y el Smart os lo podéis quedar. Y bueno, pues es relativo, porque al final quizá el Smart no existe, el Smart Money, pero existe las personas que hacen que tu compañía pueda crecer, ¿no? Y pues si hay una compañía muy relevante dentro del portfolio de Dosen, nosotros hemos estado en contacto con esa compañía gracias al trabajo de ellos. Y hemos preguntado cómo funcionan los KPIs de medir la radio o cómo gestionar un equipo muy grande para que dinámicamente esté feliz, etcétera. O sea, ambas cosas nos han ayudado en esta dirección. Con lo cual yo he de decir que las personas que conforman Dosen a nosotros nos ayudan. Mil gracias, Julio. Y déjame, porque esto justamente, yo creo que cuando se habla del Smart Money, al final el que sabe del negocio, el que va a hacer crecer la empresa es el emprendedor, el equipo emprendedor. Y yo creo que la posición del inversor tiene que ser apoyarle en lo que no sea corriente en el día a día. ¿Qué quiere decir? Pues apoyarle pues, cuando hay una nueva ronda, cuando está buscando financiación, cuando llega un player pues, que quiere hacer algo corporativo y tal, que a lo mejor el emprendedor no está tan acostumbrado a verlo y como nosotros lo hemos visto en otras operaciones, podemos ayudar aquí. O, por ejemplo, servir de conector. Al final, lo que Julio comenta, por ejemplo, el que le ha aportado valor no hemos sido nosotros, ha sido pues participadas que les hemos presentado o VCs que le hemos presentado. Pero este trabajo, y por eso creo mucho en un modelo como
como el nuestro pasa mucho. O sea, por un lado, pues tenemos más de 2.000 inversores activos invirtiendo a través nuestro, que si un emprendedor te dice, oye, resulta que es que quiero entrar, o sea, ya no son solo los que participan en tu capital, que acabas teniendo relación y tal, pero muchas veces nos pasa que alguien dice, quiero entrar no sé dónde y no sé cómo acceder. Pues oye, resulta que invirtiendo a través nuestro está este alto directivo de esta empresa, te lo voy a presentar. Oye, quiero hacer algo de publicidad. Ahí, ¿no? Exacto, pues hoy hay una participada que ha estado invirtiendo mucho en radio, lo que sea, te lo presento. Nosotros saber no sabemos, pero conocemos a quien puede tener una charla que le sume. Para que veas, hay dos anécdotas muy buenas respecto a inversores de Dozen con nosotros. Me llegó un correo un mes después de la inversión o 2 meses después con una presentación en PowerPoint de 3 o 4 diapositivas de un inversor de Dozen, o sea, en aquel momento de Crowd Angel nuestro, recomendándonos todos los cambios que él haría en la página web. Y esto no lo sabía yo. Eso es gratis, o sea, eso es gratis. Para que veas la implicación también, ¿no? Bueno, yo creo que además es el perfil del inversor, ¿no? Es decir, bueno, claro, me hago mi propia cartera, a la vez me divierto y si puedo ayudar, ayudo. Y si encima gano dinero, diría que es un poco el perfil de ese en concreto. Otro seguramente no, ¿eh? Pero esa es una. Y la otra que le comentaba el otro día a Ramón es que tenemos... o sea, nos invierten algunos CEOs de otras compañías a través de la plataforma. No voy a decir los nombres, pero creo que acumulamos por lo menos 3. Y son famosas o conocidas, ¿no? Lo cual, en ese momento en el que estás creciendo, llevas apenas un año, estás con pocas ventas, etcétera, que otros... o sea, hay muchos inversores que tú no conoces, con lo cual dices, bueno, pues no sé, pues tendrá dinero y quiere ver si saca rentabilidad, no sé, pero claro, que CEOs del mundo digital, de startups, te inviertan a través de la plataforma, pues la verdad es que es un subidón de confianza muy grande para nosotros. Totalmente. Mira, verdad que ahora os corte porque tenemos otras preguntas que nos asaltan aquí y así aprovechamos también. Nos preguntan, Ramón, ¿creéis que hay que sacar un mínimo de deals anual o más bien pensáis que solo es bueno sacar deals invertibles? Mira, sin duda, vamos, o sea, de cabeza solo deals invertibles. O sea, no, de hecho, tenemos, mira, nuestro modelo, o sea, normalmente el crowdfunding cobra un porcentaje sobre el importe transaccionado de la operación. ¿Vale? Entonces, en nuestro modelo, esto es una pata del modelo, pero un gran peso del modelo donde estamos apostando todos es que también cobramos un carried interest en la desinversión a los inversores. Es decir, si nuestro inversor gana dinero, sobre su plusvalía nosotros cobraremos un porcentaje. ¿Qué te lleva esto? A que tanto nuestros socios de Dozen, consejo de administración y equipo estemos totalmente alineados en lo segundo que comenta, en centrarnos en buenas oportunidades de inversión. Al final, post-inversión tenemos que dedicarle horas. No tenemos recursos suficientes. Con lo cual queremos centrarnos en aquellas compañías que podamos dedicarles tiempo y que consideremos que en el futuro van a dar rentabilidad a los inversores. Con lo cual primáis un buen filtraje, ¿no? Exacto. En donde entráis. Exacto. Al final supongo que eso da también mayor confianza también, ¿no? Al inversor que entra, que sabe que hay un trabajo previo y que las compañías que ofertáis al final son buenas oportunidades. Porque ahí, y no es que os quiera sacar un tema más peliagudo, pero cuando inician estas relaciones entre vosotros, os conocéis, oye, el tema de la valoración compañía en la ronda, ¿esto cómo lo llevasteis? ¿Esto cómo se hace? Porque siempre es el tema de discusión típico y que al final también acabas arrastrando, ¿no? Es un tema muy importante, cómo valoramos la compañía antes de la ronda. ¿Cómo lo gestionasteis ahí vosotros? ¿Cómo fue, Julio? Que te veo ahí... Exacto. Cuenta, Julio. Yo creo que como emprendedor hay que hacer una reflexión previa, que es cuánto vale mi empresa o cuánto quiero que valga mi empresa hoy y cuánto va a valer a lo largo de esta vida, de la vida que va a tener, al menos en mis manos, claro, porque al final uno piensa, bueno, pues a ver a qué valoración final podemos llegar. Y es algo que me ha cambiado mucho mi perspectiva en el momento cero y 3 años después, porque la valoración tiene que ser no justa, sino que te pueda permitir seguir creciendo y que te pueda permitir que haya una desinversión futura si ese es tu objetivo, porque una valoración, si no, no vale para nada. Que, bueno, vale pues para... Sí, hombre, si miras muy bien a largo plazo, pues que valga mucho, claro que sí.
Pero entonces yo creo que ese ejercicio es importante y en mi caso yo no lo hice, porque al final como emprendedor el primer reto es que valga mucho la compañía. O sea, eso es que cuanto más, mejor. Pues a lo mejor no. A lo mejor no, exacto. A lo mejor es que valga un poco menos, pero que entre la inversión necesaria y eso cuesta de entender. Aquí, en aquel caso lo negociamos con Ramón Álvarez y he de decir que yo creo que tú como emprendedor lo vives como que el otro te quiere ganar la partida. Pero años después, yo ya no estoy pensando que Ramón me quería ganar la partida. Estoy pensando que Ramón quería que a la vez que él se pudiera notar un tanto a favor en cuanto que se ha entrado bien y el porcentaje que van a adquirir los inversores es bueno, que tampoco perjudicara a Sweetcard. Si va a querer una ronda de inversión en 6 meses o en 9 meses, ¿no? Es decir, hombre, si ponemos una valoración muy alta, luego vas a tener problemas si no consigues los objetivos que me has dicho que vas a conseguir. Entonces, te diría, ¿cómo se vivió entonces? Como un partido a ver quién gana. Hoy no la vivo igual. O sea, hoy no la viviría igual. Hoy diría, ostras, pues tenía bastante sentido. Entonces, yo aquí consejo, pues básicamente que ninguno de los dos se vaya contento, ¿no? Que es los dos se han de ir entre medio contentos y medio enfadados. O sea, si conseguimos eso es que estamos en el punto. Tú lo sabes que algunas de las últimas han sido así. Entonces, hay que buscar ese punto que duele y te da felicidad al mismo tiempo, porque ese es el justo. Pero teniendo en cuenta que en el futuro esto va a tener cierta valor, ¿no? Que realmente es el que tocaba, porque si no te has pasado. O sea, esa es mi opinión. Sí, 100% de acuerdo en lo que has dicho. O sea, al final, el emprendedor quiere la máxima valoración para vivirse poco, el inversor quiere entrar lo más barato posible para poder tener más probabilidad de obtener rentabilidad. Y lo que sí, siempre se ha de valorar el coste de oportunidad. O sea, para mí ha habido veces que hemos visto compañías que por fijarse una valoración y no querer moverse, tardan un año en cerrar una ronda. Mira, yo siempre pienso, oye, o sea, ¿qué es todo lo que podrías haber ganado? ¿Dónde estarías ahora si este dinero lo hubieses tenido hace un año? No, si no se te hubiese retrasado un año. Qué pena. ¿Sabes? Coste de oportunidad. También es obvio que tiene que ser hasta cierto punto, es lo que tú has dicho, Julio. O sea, se tiene que llegar a un punto en que ambas partes pues cedan, pero también pero tal. Pero es un tema de coste de oportunidad para mí. Porque, no sé cómo lo veis, pero el hecho de cuando os preparáis, ¿no? Para levantar esta ronda, fijáis el valor pre-money, el tema de fijar también cuánto capital necesita la compañía y para qué, afecta también a la hora de fijar la valoración pre-money, se tiene en cuenta, porque también aquí hay un efecto también de dilución, ¿no? También cuando movemos las valoraciones, lo que decía también Julio, que oye, que me asusta un poco, ¿cómo me voy a diluir? ¿Cómo me va a afectar esto? Entonces también no sé aquí si el montante de la ronda también afecta a la hora de las valoraciones, que seguro que además es el tema que siempre preocupa a los emprendedores. Oye, no me quiero quedar muy diluido aquí en el cap table. Es que es complejo por esto. O sea, la verdad es que el momento de la valoración, porque por un lado tú haces tus números en cuanto al momento de la compañía. O sea, por un lado valoras la compañía y llegas a unas conclusiones con comparables con otras compañías que está pasando, la fase en la que están y tal. Por otro lado, metes la valoración según tu tesis de inversión, asumes cuántas diluciones crees que van a haber y tal. Y entonces, como inversor, para obtener tal múltiplo, te sale que has de entrar a una valoración. Pero luego está la tercera pata, y es que como inversor tampoco te interesa que en una primera fase el emprendedor se diluya demasiado. Al final, que tú antes, Julio, lo has dicho, y estoy 100% de acuerdo, oye, quien tiene la responsabilidad, quien tiene la presión, quien se está jugando realmente el futuro y está en sus manos de que crezca, es el emprendedor. Entonces, si de esta valoración entras muy bien, muy barato, pero lo que consigues es que el emprendedor tenga la sensación de que no está a gusto con la posición que tiene la empresa, montar una startup es muy duro. Una startup y una empresa, es muy duro, hay momentos de alegría, hay momentos durísimos. Entonces, la valoración ideal está en cuanto a que financieramente a ti te encaje dentro de tu tesis, pero que a la vez mantenga al emprendedor motivado. Totalmente. Julio, no sé qué querías decir ahí. Sí, no, yo decía que al final es todo un Excel. O sea, un emprendedor acaba construyendo un forecast
en base a un Excel, yo creo que es importante que te lo creas de verdad como emprendedor, porque y que estés entre el punto exacto entre que te lo crees y que lo sueñas. Porque si solo lo sueñas o solo te lo crees, no despiertas tampoco el interés, ¿no? Entonces tienes que estar ahí en medio para que ese forecast que tú estás pensando del dinero que vas a necesitar, que sea el que pides y que vaya en relación a la valoración que estás poniendo. Y yo creo que, y me gustaría, ojalá, algún día poder escuchar a lo mejor el mismo, pues un panel parecido a esto con muchos Venture Capitals, si invitáis a Ramón y a otros cuantos más, para que también los emprendedores, que al final es una pregunta que como emprendedor me surge muchas veces, es cómo queda un emprendedor también después de fijar una valoración muy alta y que el objetivo que se ha conseguido es muy bajo respecto al que pusiste, ¿no? O similar, es decir, porque el ejercicio yo creo que ha de ser entre soñar y creértelo. Y si no, ¿qué pasa? ¿No? Porque, claro, eso a veces no quiere decir que la valoración no es una barbaridad o que el dinero que necesitas te puedes quedar corto. Es que no lo sé. Es decir, yo he intentado siempre ser justo en esto y que el otro esté un poquito incómodo y yo también. No es una balanza fácil, ¿eh? La verdad que hay una contraposición ahí de intereses en ambas partes. A veces no resulta fácil, puede unirlas, aunque es el objetivo. Y de hecho, en relación a esto nos sale otra pregunta que me gusta mucho que la hagan porque vemos después en la práctica que tiene mucho sentido. Nos preguntan, ¿qué pensáis que después de una ronda SIT es mejor crecer a base de rondas o es mejor financiarse de otras formas? Y ese es un gran debate también, ¿no? De, oye, ¿vamos haciendo ronda tras ronda o nos financiamos con bancos, ayudas públicas, pueden ir de la mano? No sé, Julio, también como emprendedor, ¿cómo lo ves? O desde la parte de Ramón. La respuesta está en qué objetivo de compañía y en qué momento te encuentras y hacia dónde vas. Es que es muy traje a medida esto, yo creo, porque al final, si estás en un mercado en el que has tocado límite, irte a una ronda va a ser un suicidio. Si estás en un mercado en el que es internacional, irte a una ronda para internacionalizar tiene sentido. Entonces, a la pregunta, la respuesta es mejor de otras formas. Si solamente si no hay condiciones de contorno, o sea, mejora otras formas. Pide el dinero a alguien y devuélvelo un poquito más, porque si vas a ser rentable, devuélveselo. O financiate con el circulante, que es genial, es brutal. Intenta atrasar todos los pagos y así vas creciendo debiendo dinero y ya está. Eso es lo mejor. Pero claro, necesitaría saber mucho más para poder contestarla. Mira, ahí sí nos quieren dar más detalle, pero no sé, Ramón, cómo lo ves esto que dice Julio. Yo creo que la pregunta es una final. Para todos, una vez estás dentro, tanto para emprendedor como para inversor, cuanta menos dilución haya, mejor. ¿Vale? Entonces, cogiéndolo así, sin duda alguna, pues cualquier canal de financiación que no te diluya, financiación bancaria, financiación pública, etcétera, bienvenido sea. O como decía Julio, a la antigua, tú a base del circulante y para adelante. ¿Qué pasa? En la mayoría de startups en fases iniciales, previo al COVID, ICOs, etcétera, bancos no te prestaba a nadie. Y financiación pública, salvo en ISA y poco más, si no tienes un modelo muy basado en tecnología, es difícil acceder también a mucha financiación, ¿vale? Entonces, objetivo, cuanta menos dilución, mejor, pero hay modelos pues, que requieren, son más intensivos en capital, otros que menos. Al final, y esto, por ejemplo, es una conversación que es muy interesante que he tenido alguna vez con Josep María Echarri, fundador de Inverready, y que yo creo que aquí todos conocemos muy bien. Él siempre lo dice, oye, es que hay compañías que llegan a valoraciones muy altas, pero si tienes en cuenta todas las diluciones que has tenido, el múltiplo es el mismo que una compañía en la que inviertes una sola vez. Con eso ya pueden desarrollar totalmente el producto, no se vende a un precio, o sea, no glamuroso, pero sacas un múltiplo espectacular. Todo depende de las diluciones. De las diluciones y de los modelos. También puede que ahí haya un poco de el típico conflicto que a veces puede surgir entre el inversor y el emprendedor, ¿no? En cierto momento, que puede que al inversor le interese sucesivas rondas y en cambio el emprendedor no quiere diluirse tanto, busca otro tipo de financiación y ahí puede ver esos momentos que puede haber una fricción entre partes, ¿eh? No sé cómo lo veis, a veces suele pasar depende de qué cotas, de compañía. Bueno, es que en este sentido yo creo que es muy importante ir totalmente alineado emprendedor-inversor. O sea,
y que las dos partes entiendan. Los dos lo que quieren es que cada día la participación valga más. Con ese objetivo busquemos el mejor camino. Sí, sí, total. Y ahí para que los que están aquí viéndonos y escuchándonos, si hay algún emprendedor en la sala y quiere decir, ostras, yo ¿qué tengo que cumplir? ¿Qué tengo que hacer para que se fijen en mí? Los inversores, no sé, Julio, Swipcar, en el momento en el cual entró Dozen, ¿qué tenía Swipcar que Dozen dijo, oye, mira, vamos a meternos ahí, hay que cumplir unas métricas? ¿Qué tienen que hacer ahí un poco? Yo creo que es tracción, básicamente. Tracción Una compartida. palabra que antes de emprender yo pensaba, pues no tengo ni idea qué quiere decir, pero al emprender, básicamente tener tracción, tracción de métricas. Las métricas, pues, de usuarios o de ventas, ¿no? Al final, creo que se engloban en estas dos. En nuestro caso era facturas, era vender y demostrar que el coste de adquirir un cliente puede ser más bajo que lo que ganas por cada cliente. Tan fácil como eso, y luego se complica muchísimo, ¿no? Pero yo creo que es lo básico, ¿no? Eso, y unido a que se va cumpliendo mes a mes con una curva que puede ser con más pendiente o menos pendiente, pero creo que yo diría que eso es lo principal para que te abran la puerta, para que te hagan caso. Y luego ya hay 3.000 cosas para que te quieran invertir de verdad, ¿no? Barreras de entrada, que sea el equipo correcto, que se pueda internacionalizar, y a partir de ahí, pues yo creo que ya se trata de defenderlas todas, pero hacer principal hincapié en la que le genera dudas al inversor. Y en la que le genere dudas al inversor, realmente preocuparte, ocuparte y darle una solución para ahora o para luego, para que pueda estar tranquilo invirtiendo un dinero en la compañía. Fíjate, Julio, que además es que sobre todo todos, pero sobre todo los dos primeros puntos, lleva a lo que suena un tópico, pero para mí es una verdad como una casa. Equipo. Es el equipo. O sea, tracción. Pues, ¿qué quieres? Obviamente entender que el producto que han encontrado le gusta al equipo, al cliente final, pero sobre todo que ese equipo sepa haber encontrado un producto y sepa venderlo. Cuando comentas a nivel de las previsiones que se vayan cumpliendo y tal, bueno, es que tú quieres un equipo que sepa ser en el que puedas confiar en cuanto a que equilibre muy bien ambición con realismo, y puedan tirarlo adelante, que sepan ejecutar muy bien, que sepan corregir cuando lo que han ejecutado no está convirtiendo tan bien. Y esto lo ves sobre todo en fases iniciales, cuando no nos conocemos, con tracción, y empezando a entender qué va pasando en la acción. Luego ves, oye, un mes aquí ha caído, ¿qué ha pasado? Lo preguntas al equipo, pues mira, aquí intentamos cambiar nuestro canal de venta sea tal, pero oye, intentamos no sé qué, vimos que no funcionó, corregimos, al mes siguiente ves que volvimos a subir, aquí el CAC pues primero se nos desfasa un poquito, pero lo volvemos a compensar. Es el equipo que entienda muy bien el negocio, que sepa cómo hacerlo crecer, y yo lo resumiría, siempre pienso llevándolo, simplificándolo muchísimo. Luego hay, sin duda alguna, que el mercado sea muy grande, que escale muy bien, etcétera, pero que el equipo ejecute, mida y pivote o cambie muy bien, o sea, muy rápido, ¿vale? Para mí es clave, ¿no? Exacto, es clave, y te diría que en el portfolio, en todas las que están evolucionando muy bien, está pasando esto. De hecho, con esto que dice Ramón, creo que ya casi has contestado una nueva pregunta que nos salta aquí, que nos comentan: ¿cómo es de difícil crear un equipo acorde con los valores que pensáis que deben tener? Creo que también va por Julio también, porque al final es, oye, ¿con quién empiezo esta aventura, ¿no? Y cómo tienen que ser esos perfiles para que el proyecto salga bien. A ver, yo creo que siempre hay un factor en esto de crear el equipo, es que podría decir suerte o a lo mejor. O sea, si hay algo que la suerte puede ayudar o no para montar una startup, o donde más impacto tiene, es en esto, es en el crear equipo, porque todas las personas pues tenemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades, y además también tenemos nuestra trayectoria y lo que va a venir, ¿no? Con lo cual, lo que va a venir, pues pueden haber problemas en cualquier momento. Entonces, ahí a lo mejor hay una componente que creo que que podría ser un poquito de casualidad, pero al final es seleccionar gente con la que sabes, pues no lo he pensado nunca, porque quizá he tenido esa suerte, ¿no? Pero pues que tiene la capacidad
muy, muy importante. Segundo, que es autocrítico. Es decir, para mí eso es básico, ser autocrítico, porque si no, no vas a montar nada. Es decir, si no eres capaz de recibir crítica y mejorarlo, difícil que vayas a crecer. Y la humildad, pero esto de humildad también lo matizo. Quiero decir, con humildad me refiero a que no vayas a discutir a la primera de cambio, porque alguien te ha dicho esto no está bien, lo hemos de mejorar, o que tengas ese egocentrismo de mi figura y tal. En mi caso, yo es que más suerte, valga la redundancia, no he podido tener. Es decir, hacemos repartimos un poco los roles y todos entendemos que cada uno puede aportar valor donde tiene que aportar valor para que la compañía crezca. Entonces, como en los equipos de fútbol, creo que si pones el equipo por delante, si pones la compañía por delante y tú estás para ayudar a esa compañía para que crezca, funcionará. Claro. Miles Sí, de otras cosas más, pero esto ayudará. De todo. De hecho, y enlazo y ahora ya también para Ramón, también nos pregunta nuevamente si hoy por hoy hay mucha competencia para crear este equipo ideal, ¿no? Este equipo que tenga una buena simbiosis entre ellos, que se puedan repartir bien los roles, como está diciendo ahora Julio. No entiendo bien la pregunta. A ver, Dicen, hoy por hoy hay mucha competencia para crear este equipo. Entiendo que el compañero se refiere a crear este equipo ideal, ¿no? Este equipo que realmente, lo que decías tú, Ramón, ¿no? Que al final el equipo humano es lo más importante, ¿no? Los sí. emprendedores es lo que marca la diferencia de una buena startup o no. O sea, yo competencia no te sé decir. Al fin. Es que yo para mí es prácticamente un proceso o sea, cuando hablas del equipo fundador, luego cuando hablas del equipo para la compañía. Para mí el equipo fundador es suerte, enamoramiento, encontrarte que en el mismo momento los 2 o 3 founders que haya, todos estén en un momento vital que quieren montar algo. Y luego la suerte además, también que en ese momento los 2, 3, 4 que te encuentras, cada uno sea muy bueno en un área distinta, clave para la empresa que quieres montar. Bien, ¿no? Exacto. En cuanto al equipo global de la compañía, sin duda, yo te diría que cada vez más sector digital. O sea, yo creo que cuando, pues, por ejemplo, cuando yo acababa la universidad, lo más era acabar trabajando pues, en banca o en una Big Four de consultoría o sea, para alguien de negocios, digo, para alguien de economía, etcétera. Hoy en día, pues hay perfiles espectaculares en el mundo de las startups. Hay startups que están contratando muy bien y muy rápido. Y sin duda alguna, bueno, es un reto montar un buen equipo. Es un reto montar un buen equipo en cuanto a capacidades, yo te diría. Y Julio, sobre todo, me interesa mucho ver qué opinas tú. Al final, Dozen no deja de ser una startup que invierte en startups, con lo cual te lo estoy viendo, pero me interesa mucho tu sensación. O sea, yo creo que es un reto espectacular encontrar a la gente buena para la posición para que le buscas, y gente además, una startup necesitas gente con autonomía, que sepa tomar de capacidad de tomar decisiones, etcétera. Pero luego viene el segundo reto, y es que creo que esa es la pregunta a nivel cultural. Yo, por ejemplo, os diría que durante este 2020 lo que hemos visto es que las participadas, y a nosotros mismos nos ha pasado que ha sido un año para todos muy duro en 2020, se ha visto mucho las compañías que han sabido crear una muy buena cultura de empresa y que todos se sintiesen cómplices en el crecimiento de la compañía. Y para mí es todavía más complicado, que es el segundo reto complicado. No solo encontrar a gente buena en su posición, sino buena en cuanto a la cultura del equipo. Sí. Yo, este punto final es muy importante porque además yo diría que todavía estamos en una crisis actualmente, además de la sanitaria en la que podamos tener, estamos entrando también en una crisis, o la tenemos encima, de motivación de empleados, porque al final te cambian las circunstancias, estás en casa, la salud pasa a ser lo primero, el que la empresa pida resultados tampoco en este momento se entiende tan bien como en otro momento. Entonces, yo creo que básicamente lo que nosotros intentamos, que tampoco digo que nos haya salido bien, porque problemas hemos tenido a lo largo de estos meses, hemos intentado ser auténticos en esto, o sea, decir, oye, estamos pasando por un mal momento, de verdad, pero es que queremos salvar la compañía y queremos que al salir de esta estemos, si puede ser, más fuerte. Entonces, os vamos a pedir tal esfuerzo en reducción de tiempo o que entendáis un poquito más la cultura. En nuestro caso, fíjate, nosotros tenemos unos bonus a variable por objetivos que de repente de la noche a la mañana pierden todo el sentido del mundo, porque claro, no vas a vender lo que vendías.
Entonces tienes que explicar rápidamente que no vas a tener lo mismo que tenías y que se entienda bien. Entonces, la cultura es que si no eres capaz de revisarla día a día, semana a semana y corregir cuando no está en la curva correcta, luego llegas tarde. Esto es lo que hemos aprendido en esto. Sí. De hecho, nos salta otra cuestión aquí. Al final, tenemos que entre vosotros hay match, ¿no? Hay una tensión / win-win y al final fijáis una valoración y luego ya entráis en lo que es firmar un pacto, ¿no? Un pacto de socios entre ambas partes para vehiculizar todas las relaciones, ¿no? Que ahí no sé también cómo de duro o no o arduo puede llegar a ser ese camino, Julio, Ramón. Y ahí también, de hecho, nos preguntan ahora, oye, ¿es recomendable que un abogado desde el inicio nos acompañe o esto, mira, más tarde, no sé, este tipo de negociación de pactos, si tú también lo conocías, Julio, te venía de nuevas, ¿cómo lo viviste esto? Yo aquí diría que algo que hemos tardado también en aprender, pero que al final hemos aprendido bien, es que si es recomendable, yo más que recomendable diría obligatorio. O sea, obligatorio que tengas un abogado porque además esto es un combate en el que, como te decía, hay que salir los dos medio heridos y medio vivos y medio felices, pero con la ayuda de un abogado sales mejor. Entonces, con la ayuda de un abogado sales mejor. ¿Cómo me gusta que digas esto, Julio? La verdad. Bueno, es la realidad. Hay que darle valor ahí. Ahora verás simplemente por qué, ¿no? O sea, si sales mejor, pues úsalo. Entonces, nosotros siempre hemos aplicado yo diría que desde las primeras fases, que si tenemos un abogado, nosotros con el inversor pactamos las condiciones preliminares, es decir, lo que más o menos nos hace estar a gusto a los dos, que quizás se pueda llamar term sheet, ¿no? Directamente en este mundillo. Y que las particularidades, pues que las haga el abogado, que para eso le estamos pagando. Así de claro. Así de claro. Y no lo digo con maldad. También te centras en el negocio, ¿no? También un poco, claro, y cuando uno compartimenta. Sí, no lo digo con ningún tipo de sino que te tiene que ayudar, porque es la parte que el abogado conoce de verdad. Entonces, si el abogado que conoce de verdad y está acostumbrado cada día a entender cada cláusula, va a saber traducirte cada cláusula al emprendedor para que lo tenga todo al milímetro. Y también hay que pensar que, por otra parte, quizá no es el caso a lo mejor de Ausen, o sí, Ramón, no lo sé, pero sí que es el caso de muchos Venture Capitals que conocen muchísimo mejor que tú las nomenclaturas, las cláusulas, las maneras de salir, las maneras de entrar, pero vamos, no hay color. O sea, para ellos es el día a día y para el emprendedor es una fase, a lo mejor a lo largo de 2 años. Que él ya está más que curtido, ¿no? Digamos, con la ayuda de alguien que sabe también el día a día hacer esto, pues es que, vamos, es necesario. Y evita la startup, yo creo, o sea, totalmente de acuerdo y además aromatiz, pero y evita la startup que se desfocalice del día a día, que al final es lo más importante durante un proceso de negociación largo, que quema, que consume, y lo que tú decías, Julio, sabiendo que la otra parte se dedica en el día a día a negociar esto. O sea, yo creo el único matiz que haría aquí, y sería mi recomendación para todo emprendedor, es que y aquí me juego una colleja del sector, hay abogados y abogados. O sea, no tiene nada que ver. Lo digo porque nos hemos encontrado mucho en operaciones que la startup coge a tal abogado porque oye, es amigo mío desde el colegio y es un crack y tal y cual. O coge a un abogado porque es un despacho de abogados conocido y no sé qué y tal. Pero, o sea, el abogado tiene que conocer muy bien cómo funciona una startup, qué es invertir en una fase inicial, qué preocupaciones tiene el VC, qué preocupaciones tiene el emprendedor, porque a nosotros nos pasa mucho. Cuando en alguna operación no ha habido abogados, el clic cambia en la negociación cuando te esfuerzas en que el emprendedor entienda tus preocupaciones, sus preocupaciones y qué comporta cada punto. ¿Vale? Entonces, el abogado bueno, yo creo que es el que, porque es lo que dice Julio, al final es una negociación, las dos partes toca ceder un poquito y tal. El buen abogado que entiende de startups, que entiende la fase en la que estamos y de las preocupaciones de ambas partes, sabe desbloquear estos puntos. Sabe decir, oye, inversor, mira, tú estás aquí, esto al final yo entiendo que te preocupa por aquí, entonces, oye, lo vamos a jugar con esto, pero oye, tú emprendedor, no te preocupes que esta cláusula asusta mucho, pero te voy a explicar las implicaciones reales que tiene. Ves que cuando lo entiendes bien no es tan preocupante y sabe
encontrar ese punto de equilibrio entre ambas partes. Para mí el abogado tiene que, y para esto es importante que tenga experiencia en startups y que se dedique a esto, que ayudar a desbloquearlo, permitiendo esto que los dos salgan bien. Esto es un matrimonio a largo plazo. Entre las partes, ¿no? Exacto. Esto es una relación que tiene que durar 5 años, con lo cual, y te interesa durante estos 5 años, te has de llevar bien con la otra parte. Entonces, la negociación tiene que los dos sentirse cómodos con lo que acaba saliendo y saber que no tienen por qué estar amenazados con lo que han firmado. Bueno, y como siempre digo, de hecho, también que si hay un problema de corazón, que llamemos al cardiólogo, ¿no? No llamemos al digestólogo, por decirlo de algún modo, ¿no? Totalmente. Un poco esto. De hecho, y vamos a ir terminando porque, bueno, parece mentira, pero se nos está comiendo el tiempo totalmente. Tenemos hasta las 7, pero bueno, van saliendo más preguntas. Nos preguntan, estaba dirigida a Ramón, dicen, oye, Ramón, la mayor sorpresa en las empresas del portfolio de Dozen, quitando Globo, entre paréntesis. Bueno, aquí ya me quitas la No, pero mira, la verdad es que tenemos un portfolio en el que sinceramente estamos muy contentos. Y sin duda, bueno, no lo digo Julio porque está aquí delante, porque esto lo he dicho en muchos sitios. Cómo está creciendo Sweetcard es espectacular. Es espectacular el trabajo que estáis haciendo. Y varias más. Skitut, que a finales de año hizo una IPO, nuestra primera IPO en el portfolio, con una rentabilidad ya bonita para los inversores. Pero también tenemos Innovamat, que está creciendo muy bien. Bueno, es que no pararía. La verdad es que y al final esto es mérito de los emprendedores. Nosotros intentamos, pues en lo que podamos ayudar, pero es mérito de los emprendedores. Y estamos muy contentos con cómo está evolucionando. Así que ahí destacaríamos Sweetcard sin duda, ¿no? No sé, ya para terminar, me sabe muy mal porque ahora se nos ha comido el tiempo totalmente. No sé, con todo el tema pandémico, era COVID, ¿cómo lo veis desde el punto de vista como emprendedor, Julio, el hecho de poder hacer planes de contingencia, levantar la compañía? Y también, Ramón, aquí para acabar también, si veis que ha afectado o no en el sector a nivel de encontrar nuevas oportunidades de negocio para vehiculizar inversiones. Julio, si quieres empezamos por ti. Sí, en aquel momento yo creo que el mayor máster como emprendedor se vivió desde el 13 de marzo hasta mayo o junio. O sea, mira que ahí sí que hay aprendizaje de verdad. De la parte legal, que es muy importante otra vez ahí cumplir rápidamente con empezar a pedir ERTES, ayudas, etcétera, porque es que no tienes una idea de cómo va a caer la demanda y es que cayó prácticamente a cero. Entonces, escenarios hicimos muchísimos. En aquel momento no puedo decir que tengo añoranza, pero había tanto webinar y tanta información válida y buena, de verdad, muy buena. O sea que ahora ya se nos ha olvidado, pero que había documentos y además los despachos como los vuestros enviabais. Dozen seguramente también envió, de hecho me reenvió, ahora estoy usando Ramón Álvarez muchos webinars y mucha documentación de todas las medidas que había que revisar e implantar en la medida de lo posible para controlar la caja y disminuir el dolor, ¿no? Lo máximo posible. Entonces, escenarios hicimos muchos. Otra vez ahí creo que nos favoreció porque el coche con todo incluido y poderte aislar en tu coche era una idea muy, muy buena a la salida de la pandemia, con lo cual realmente dejar el transporte público, irme al renting con todo incluido a partir del mes de junio era una maravilla y nosotros caímos y nos recuperamos. Entonces, por esa parte no puedo contar más porque para mí ahora se está viviendo una normalidad desde el punto de vista de la empresa, así que por suerte pues hemos salido bien. Lo capeasteis bien, vaya. Sí. Muy, muy buen trabajo habéis hecho. Y yo estoy contigo. Al final, nosotros lo comentamos con mis socios y decíamos, ¿qué nos llevamos de 2020? El mejor máster que podíamos tener en la vida. Nosotros, pues al final, también siendo una startup, pues plan de contingencia, de un día para otro. Nos fuimos a dormir un día pensando todos que era un año de crecimiento Total. Y nos despertamos que el mundo había cambiado y que se había paralizado todo. Y ha sido un máster, sin duda alguna, el mejor máster en gestión de compañías en crisis. Yo la segunda parte que comentabas, Roger, Robert, era de si había salido
Bueno, si veis que con la pandemia ahora, con el COVID, ¿notáis que hay menos oportunidades de inversión o por el contrario? Oye, hay nuevos modelos de negocio atractivos que se pueden abrir nuevas inversiones. No sé si ahí lo habéis notado, ¿no? También para el público emprendedor que pueda estar ahí y preocupado Sí. por, oye, si soy atractivo o no a día de hoy. Pero yo creo que, por un lado, ha habido una limpieza en todo, tanto en inversores, en emprendedores, en todo. Ha habido, pues quizá startups que están en un punto que crecían, pero no lo suficiente, que estaban ahí y habrá hecho algo de limpieza. En cuanto a nuevas oportunidades, no paran de salir. Es espectacular. A mí me fascina. Nos anima tremendamente que digas eso, que el A mí, sector no para. a mí de verdad me fascina la capacidad que tiene el ser humano por crear, detectar oportunidades, tirarse de cabeza, me fascina. Yo creo que es que bueno, y para mí, en momentos, yo creo en la sociedad todos tendemos ahora que todo está mal, todo es malo, todo hay tensión, tal. Oye, es brutal la capacidad de la gente de encontrar nuevas oportunidades de inversión. O sea, no nuevas oportunidades de inversión, de detectar oportunidades para montar algo y la valentía de tirarse de cabeza a montarlo. Totalmente. O sea, ante la adversidad ahí se crecen los perfiles y las ideas, para hacer nacer nuevos proyectos. Sin duda. Oye, pues mira, yo ya terminaría ya, no sé si había alguna pregunta más, creo que hay alguna pregunta. Bueno, nos dicen, sacadlas por Dios, no sé si se refieren a que saquéis nuevas oportunidades de inversión, pero vaya, no sé si tenemos ahí, nos agradecen mucho la charla. Nos quedan ya 2 minutillos para las 7. No sé si hay alguna pregunta más. Si no, lo dejaremos ya ahora a las 7. Oye, la verdad que una charla totalmente entretenida y amena. Echamos en falta ahora no podernos tocar y tomarnos una caña ya de post charla entre todos y también en físico con todos los asistentes, que la verdad que es una pena, ¿no? Pero, oye, queda para la próxima, ¿no? Como decía Julio, para la próxima nos vemos todos en físico si podemos, que sería la verdad que genial. Así que... Totalmente, y ánimos que cada día queda un día menos. Exacto, sí, totalmente. Así que nada, hoy agradeceros de nuevo a los dos la asistencia hoy aquí. Espero que para además a todos los asistentes os haya sido útil contar con estos dos talentazos aquí con nosotros. Y nada, nos veremos próximamente en el siguiente Lexion que hagamos. Así que nada, Ramón, Julio, agradecidísimo de vuestra presencia. Gracias. Y un fuerte abrazo para todos los que estáis ahí. Mira, nos preguntan si habrá una próxima con cervecitas. Oye, estaremos encantados de que así sea y las podamos tener. Así que nada, gracias por todo a Ramón y a Julio. Muchas gracias, Rubén, por invitarnos y a todos los asistentes, que esperamos que haya sido ameno el tiempo. Exacto, gracias, Robert y Ramón. Encantado para hacer una próxima. Le cambiamos el título y nos tomamos unas cervezas. Totalmente. Oye, eso está hecho. Pues nada, lo dejamos aquí. Un abrazo a todos y nos seguimos viendo a futuro. Venga, igualmente un abrazo. Adiós. Un abrazo. Adiós.